Dios se los bendiga, muchos amigos y hermanos que nos miran, o sea, que nos están siguiendo en el canal de YouTube. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, hoy vamos a hablar de realmente cómo puedo allegarme a Dios realmente. ¿Cómo puedo eh, unirme a Dios? Hay de una sola forma y quiero leer. Cuando digo unirme a Dios es creerle, estar en Él, desarrollarme en Él y realmente ser un discípulo. ¿Cómo se forma un discípulo? La iglesia tiene la labor de ir y hacer discípulos. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Em, la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino es don de Dios. Eh, ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? La pregunta verdadera es, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer un rito? ¿Tengo que desarrollar algún rito religioso? No, determinadamente no. La palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 8, que se es salvo por medio de la fe. Cuando somos expuestos al Evangelio, porque ¿a fe a qué? Cuando somos expuestos al Evangelio, la palabra de Dios dice que toda la humanidad, todos que tuvimos que pasar por el nuevo nacimiento, hay que nacer de nuevo, pero ¿cómo se nace de nuevo? Hay muchas preguntas, ¿no es cierto? Determinadamente es por fe. No tenés que hacer nada. Y yo te voy a explicar por qué no tenés que hacer nada, porque la salvación la compró el Señor en la cruz del Calvario. Su sacrificio, su sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, fue propiciatorio para que nosotros creyéramos en Él, levantemos nuestros ojos y miremos al crucificado, que de ya Él no está crucificado, está entronado en los cielos, Él resucitó al tercer día, resucitó, pero vamos a enfocarnos en esto. La salvación es por fe, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Nada, vuelvo a repetir, te voy llevando en un caminito. No tienes que hacer nada, no puedes hacer nada. Él pagó el precio por ti y por mí. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando, como te decía, cuando eres expuesto al Evangelio, el Evangelio, la buena noticia de que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para llevarnos a Él, para salvarnos. Pero hay que reconocer ese sacrificio, hay que reconocer a Jesús como Salvador, primeramente como Salvador. ¿Y cómo se hace? Por fe. Tienes que entender que eres pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Y estás muerto en delitos y pecados. Unos versículos anteriores dice que Él nos resucitó juntamente en Él, bendito Dios, y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto es para aquellos que le han reconocido como Salvador. Además, Él es Señor y Dios, el único que puede transformar una vida. Muchos buscan por muchos años en religiones, no voy a hacer nombre, no, hay muchísimas religiones, hacer algún rito o algo para pagar el precio de mi pecado. Pero no puedes hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él vino e hizo todo por ti.
¿Por qué? Porque nosotros no lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque somos pecadores. En él no había pecado. Tenemos que entender que él fue Emanuel, Dios con nosotros. Él era Dios. Y en cuerpo de hombre, dos naturalezas, o sea, dos naturalezas, humana y divina. Y en ese cuerpo de hombre pagó el precio que te correspondía a vos y a mí. Y por amor, fue esa cruz porque vos y yo no lo podíamos hacer. ¿Entiendes? La palabra hacer, hacer algo, no puedes hacer nada. Es por fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que hay que reconocer, tienes que reconocer que eres pecador y estás separado de Dios. Y el único que te puede revelar al Padre, acercar al Padre, es el Señor Jesucristo. Por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada, no tienes que hacer ningún rito, no tienes que hacer nada. Tienes que entender solamente que eres pecador, que por muchas veces has mentido, muchas veces has tomado el nombre de Dios en vano, muchas veces has matado, tal vez, matado, y puedes decir, pero yo no maté a ninguna persona, pero si hablaste mal de una persona, lo mataste. Los parámetros de Dios son más altos. Tal vez muchas veces has adulterado, pero tú dices, yo nunca he tenido un contacto sexual con otra persona, pero si has mirado solamente los parámetros de Dios, los parámetros de santidad del Señor, son más altos, has incurrido en ello. No has honrado a tus padres, tal vez. Tal vez has roto muchos mandamientos, o sea, que es la ley de Dios, que nos dicen que somos pecadores, que declaran que somos pecadores. Pero la sangre de Jesús hoy está dispuesta para ti, que tal vez nunca, en donde sea que estés escuchando y tienes ese vacío existencial en tu vida y no sabes cómo cambiar tu vida, que tal vez haya síntomas de vicios que no puedes sacarlos de ti. ¿Por qué? Porque necesitas a Jesús. Él es la puerta. Él es el camino, verdad y vida. Él es. Y Él lo hizo por ti y por mí. No puedes hacer nada para ser salvo. Tienes que ir a Él. Él es el camino. Él te ha de llevar de la mano. Tú tienes que reconocer ahí si estás ahí en tu lugar y realmente ya no sabes qué hacer. Dios te ama. Dios te ama y el mismo Señor Jesucristo dio su vida por ti en esa cruz del Calvario. Pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias. Él resucitó al tercer día. Y es el único que transforma las vidas. El único. El único. El único que transforma las vidas. Si estás ahí desesperado porque te han sucedido muchas cosas, a todos nos han sucedido situaciones y alguna cosa nos has hecho quebrar. Si estás escuchando este video, comparte el video. Comparte el video solamente para que personas puedan escuchar y puedan nacer de nuevo. Se puedan arrepentir de sus pecados y puedan nacer de nuevo. Hasta aquí. Y te quiero decir buenas noches. Y que quiero que pienses en esto. Y si estás ahí solo o sola, es por fe la salvación. Jesús es el camino. Jesús es la respuesta. Jesús es quien puede quitar ese vacío existencial de tu vida. Jesús es quien puede transformar tu vida. Si estás ahí, pedile perdón a Dios y decirle que quiere que entre en tu vida. Bendito Dios en nosotros. Pedile. O sea, yo no voy a hacer ninguna oración. No, no. Tú tienes que hablar con Dios y pedirle perdón y arrepentirte porque eres un pecador. Y tu vida va a ser transformada, te lo aseguro. Jesús no te va a fallar. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos están mirando y lo único que le pedimos es que compartan el video
para que pueda llegar hasta donde tenga que llevar y muchos puedan conocer a Jesús y puedan ser hijos de Dios, puedan ser discípulos de Él. Te mando un saludo, te mando un abrazo, Dios te bendiga mucho.